¿Cómo están? Qué bueno. Hoy día ha sido un día de charlas. ¿Ah? Hoy día es el día de la Expo Real Estate. Para los que no conocen, un evento inmobiliario, pero que está más pensado para el B2B. Puros corredores y estuvimos haciendo hartas cosas. De hecho, estuve con Felipe Biel. Entonces, les mando saludos. No. Pero bueno, les cuento un poquito. ¿De qué se trata todo esto? Primero me presento para quien no me conoce. Soy Francisco Ackerman, bien dijo, ingeniero comercial. Y básicamente, con el tiempo, me pasó lo que le pasa a quizás muchas personas, que me empezó a ir más o menos bien, empecé a tener títulos de gerente y se me iba inflando el pecho un poco y empecé con la tontera de comprarme el auto un poquito más rico, que me merezco vivir en una casa un poquito mejor, y de repente el tarjetazo se volvió una adicción hasta que el año 2019 ya estaba acumulando básicamente 15 millones en deuda, ganando en ese entonces 2 millones de pesos. Entonces para mí era bastante angustiante dormir pensando que si me echan no tenía que hacer. Y se me ocurre hablar con mi señora, polola, en ese minuto, para decirle, obviamente, aparte me estaba proyectando, porque entonces yo decía, ¿cómo no me alcanza a poner un anillo? Y era muy angustiante vivir esa situación de deuda, ¿no? Y le digo, pollo, ¿sabes qué? Nos podemos seguir siendo a comer 2 veces a la semana y no sé qué, y hartos problemas que teníamos como en nuestro estilo de vida. Nos habíamos ido a Disney hace 2 meses y estábamos pagando tarjetas, y ella me dice, ay, yo debo más de 40. Y eso lo supe ayer, porque yo siempre pensé que eran 25 y el cuento era 15 y 25, y ahora que me dijo, bueno, 25 fue después de que pagamos y vendimos el auto. Yo, oh, ya. Pero fue como, ¿qué onda esta pareja de miércoles? Pero bueno, ya, pongámonos de acuerdo. Y ahí mi vida cambió. En 2020 me puse las pilas, empecé a educarme yo financieramente, y en verdad fue un cambio gigantesco, ¿no? Y de ahí a la fecha me he vuelto charlista TED, escritor, influencer hoy día de los más reconocidos del país, más de 1,5 millones de seguidores en las distintas redes sociales. Y eso no solamente me aperturó en el fondo a conocer y a enamorarme de este apetito de aprender, sino que también a emprender. Yo diría que eso de aprender a querer el aprendizaje continuo te abre y te desbloquea un montón de habilidades. Empecé a mejorar en mi pega. Obviamente el aprender a vivir con menos de lo que gano fue lo primero que hice, porque 2 millones de pesos para algunos es mucho, para algunos pocos, pero para un soltero, o sea, pololeando, no tenía justificación de dónde gastarme toda esa plata. Y en verdad eran los cafés, que yo siempre hablo del gasto hormiga, pero los cafés de forma exagerada. O sea, imagínense gastarse 10 lucas diarias en café. Y uno dice, ay, ¿dónde iba? Y no, Starbucks nomás, si el Starbucks cuesta 6 lucas, entonces con 2 Starbucks al día ya estáis. ¿Y para qué? Para que te miren en la fila los otros gerentes, y oh, soy gerente, y para que me pusieran el nombre. Aparte uno paga la experiencia más mula de la cresta, porque la experiencia es que te pongan el nombre, y se lo llevé, y yo a cada persona que le pregunto, que me dice que no, es que la experiencia, le digo, buena, tú trabajas en Starbucks, te caes ahí usando el wifi. No, me lo llevo a la oficina. Entonces no hay experiencia en general, y bueno, un montón de cositas. Uy, ahí sí. Y esto es, yo diría, lo más relevante que quiero partir. Nadie nos enseña a usar el dinero. La falta de educación financiera está desde los colegios, en la universidad tampoco. Aunque uno estudie ingeniería comercial, normalmente uno como que aprende a usar, a manejar las finanzas de una empresa, pero poco se habla de las finanzas personales, de lo cotidiano. Uno entra a la universidad y te pasan tarjeta de crédito. Imagínate, es como que están los bancos sedientos ahí, tú entras, Ackerman, tome tarjeta de crédito. Y yo, ¿qué es eso? Compra piscolas. Ya, entonces es impresionante. Desde ahí soy alcohólico. No, pero desde ese momento en verdad uno empieza a tomarle un apetito a la deuda y no entiende cómo se usa. ¿Qué son, no sé, por los costos que tiene la tarjeta, los intereses, si no pagáis el mínimo que estáis haciendo? Uno no entiende nada, con cosas que suenan súper sencillos si uno empieza a averiguarlo. Y lo mismo también, la primera vez que usé cheque fue cuando compré un departamento. Hoy día ya no se usa tanto cheque, pero todos los productos financieros uno no tiene idea. Y uno empieza a entenderlo cuando se va a vivir solo, lo más probable. O cuando quiere ayudar a los papás, si es que ayuda a sus viejos en algo en la casa. Entonces, falta de educación financiera, creencias limitantes. En mi caso había varias. No me gusta mucho hablar de esto, pero mi mamá era seca para decir roto con plata, siempre. Entonces todo era roto con plata. Entonces yo veía un auto rico, roto con plata. Entonces en mi cabeza, si yo quería que me fuera un poco mejor, era un roto con plata. Después, oye, este gallo cacha es joven y vive en la dehesa, roto, te dice roto. ¿No? Como casi
Y pasan creencias que uno empieza a adquirir que son súper limitantes. De también, y eso era una cosa que tenía mi madre en esa época, pero también es el tema que, por ejemplo, el dinero es sucio. Que eso también es un clásico. Como que la plata tiene que gastarse, ¿no? Por X razones, o que no se habla de plata, porque a veces ni siquiera es que sea limitante la creencia, sino que simplemente no se habla. Y es muy loco porque uno ve familias y personas que salen y después como que le dicen a sus papás que están endeudados, y los papás, yo también viví eso. Pero ¿cómo no me dijiste antes? ¿Cómo no hablamos de esto? Y uno lo habla recién cuando explota, cuando hay problemas. Entonces, ese es un tema importante. Y el que es malo, ahorrar es para ricos. Si gano más, que ese también es súper potente. El si gano más, se soluciona todo. Y uno empieza como a hacerse adicto a creer que el bono nuevo, trabajar más, y este famoso que Kiyosaki dice, carrera de la rata, se empieza a crear uno mismo esa carrera. Porque en verdad uno empieza a ganar un poquito más y me merezco un poquito mejor estilo de vida. Y nunca es suficiente. Y la palabra suficiente es súper potente. Hay un libro muy lindo que se llama La psicología del dinero, de Morgan Housel, que habla mucho de eso. Dice, y pone casos extremos. Obviamente uno tiende a pensar que los casos extremos son normales. La verdad es que uno está en el medio con suerte. Pero en estos casos extremos sirven para ponerlos como ejemplo. Y era, ponte tú, Bernie Madoff. No sé si cachan el caso. Ese gallo, antes de volverse rayado y estafar y hacer una de las estafas más grandes a nivel mundial, el gallo tenía un patrimonio de 100 palos verdes. 100 millones de dólares ganados de forma limpia, espectacular. Era un gallo reconocido en Wall Street. Creó el Nasdaq, que hoy día se sigue usando. O sea, el gallo era una eminencia, pero no fue suficiente. Entonces, uno tiene que empezar a conocer cuándo es suficiente. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy ganando? ¿Por qué estoy creciendo? Y este gallo rayó la papa. Y imagínense, 100 millones de dólares es plata que uno de repente no dimensiona, y probablemente está listo de por vida él, sus hijos, sus nietos, bisnietos, pero aún así él quería entrar a la lista de los, no sé, 1.000 millones de dólares, no tengo idea. Y empezó con la estafa. Entonces, ese libro es muy lindo porque te habla mucho de ese tipo de cosas, también de reconocer que en el mundo existe la suerte, no solamente son mis esfuerzos, sino que Bill Gates tuvo la suerte de que fue uno de los 25 alumnos que tenía un colegio en el que tenía el computador más moderno de la época, y el tipo aparte era medio tecnológico y la chuntó. Y probablemente si el bueno habría estado en un colegio que no había computación, no existe Microsoft. Entonces, habla mucho de eso, de entender. Y así como existe la suerte, está la mala suerte. Y ahí ponen otro ejemplo, que era un amigo de Bill Gates, que era un grupo de 3. Estaba Bill Gates, el otro que no sé cómo se llama, y un tercero, que también está forrado, obviamente, multimillonario, y el tercero se murió en la universidad. Entonces dijo, este gallo podría haber sido otro Bill Gates, y tuvo mala suerte. ¿Y por qué? Porque fue a escalar y no sé qué. Entonces habla un poquito de también aprender que la vida tiene cosas que son responsabilidad mía, pero siempre hay un grado de suerte, y ahí es donde uno tiene que ir siendo agradecido en la vida en general y disfrutar que cuando le está yendo bien. ¿Cómo comenzó este camino? Mucho desorden, mucho desorden. Yo era el rey para mi cabeza decirle al resto, no, es que yo soy disperso. Era como, por eso soy así, soy disperso y no puedo cambiar, y uno se empieza a poner como escudos por cómo es, en vez de tratar de orientarlo, aprender. Y deuda de 15 millones, tenía sobrepeso, como 15 gramos más que hoy día, impresionante. No, pero sí tenía un poquito más, 2 kilos ya, pero no importa. Sueños, muchos sueños, que ¿por qué los menciono siempre? Porque una de las cosas que hice después fue transformar los sueños en objetivos. Y eso también es muy relevante para nuestro crecimiento. Porque el sueño es, oye, yo sueño con una casa en la playa, sueño con algún día, algo, ¿verdad? Y los sueños realmente son para despertarse, ¿no? Si los sueños no se cumplen, suena como feo, pero lo que se cumple son objetivos que tienen números. Que uno puede decir, oye, quiero, y mi primer objetivo, que fue de corto plazo en ese minuto, quiero unas vacaciones sin deuda. ¿Cuánto cuesta? Con mi polola estábamos hablando. ¿Cuánto podemos ahorrar así, si es que empezamos a ordenar? Vendimos los autos, en ese tiempo estábamos los dos con auto del año. O sea, imagínate, 40 palos en deuda, 15 palos en deuda, y cada uno con el auto del año. Ya, vendimos los autos, auto usados, y arreglamos nuestro estilo de vida, y nos pusimos a ahorrar 100 lucas cada uno. Entonces las vacaciones eran 2.400.000. ¿Dónde nos podemos ir? Y acomodamos las vacaciones al presupuesto que queríamos para el fin de año. Y lo logramos. Y yo te juro, lo pasé mejor que en Disney, no, mentira. Pero no lo pasé mejor que en Disney, pero la sensación de estar en la playa tomándome un sour con mi señora y como decir, oh, no debemos nada. O sea, debemos la plata que todavía debemos, pero nada nuevo. Les juro que fue súper satisfactorio.
y no terminar las vacaciones con la tarjeta copada. No, y entonces, objetivos. Y después te pones objetivos. Hoy día estamos súper emocionados con mi señora porque ofertamos, aprovechando chicureo, compren, no, ofertamos una casa en la playa porque hoy día está relativamente bueno para negociar, ¿no? Estamos en una situación compleja y está bueno para encontrar oportunidades en distintos lados. Y nosotros damos vuelta y empezamos a conversar el lunes, de hecho, creo que le invita a mi podcast, me dijo. Porque fue como, oye, ¿te acordás que debíamos entre los dos, no sé, 60 millones de pesos? Y hoy día nos estamos comprando una propiedad de 15.000 UF y vamos a hacer como la primera generación de nuestras familias que con nuestro hijo va a poder decir, tengo casa en la playa, como que burbuja va a ser, pero no importa. Fue como, qué lindo que se pueden hacer cosas y son objetivos que uno, dependiendo obviamente lo que gana, todas las cosas, va armando. No es que, oye, pasen de eso a casa, no, pero se puede, si uno va armando, cumplir distintos objetivos. Y mucho esfuerzo, que me gusta mencionarlo porque créanme que yo no creo en eso del pobre es pobre porque quiere. Ya siempre hay un caso de un gallo pajero, ya, pero siempre hay de todo, así como está el súper genio, está el súper flojo, pero en general todo el mundo se esfuerza, se saca la mugre, llega reventado. Entonces uno tiene que entender que después uno va cambiando su esfuerzo para tratar de direccionarlo en algo que ojalá te genere cierto valor. Pero no es que la gente sea floja, la gente llega raja. Y llega a buscar entretenerse. Y uno ve, por ejemplo, ayer salió y esto para mí es igual. Yo me basé en hacer contenido de forma chistosa, porque en mi cabeza yo decía, la gente ve Morandé con compañía. Y por suerte el humor no cambió, porque trataron de cambiarlo, pero uno ve que hoy día el muro, que es lo mismo que Morandé con compañía, tuvo un rating y tuvo como 1,9 millones de personas viéndola. Eso es lo que ve la gente. ¿Pero por qué? Porque llega reventada. No quiere ver un programa de cultura y uno dice, no, es que le pónganle más educación en la tele. Es que se siente fome. La educación tiene que ser acompañada del humor. Y ahí es donde uno tiene que ir aprendiendo cómo voy disfrutando el aprendizaje, ir buscando maneras de hacerlo entretenido. Porque uno no quiere más guerra. ¿Ya? Entonces, súper importante valorar que la gente se saca la mugre, pero entonces hay que ponerle esta distracción que tenga educación. Y lo que pasa, lo que aprendí básicamente, que suena obvio, pero en verdad no es tan obvio. Uno hoy día ve que en Chile básicamente 7 de cada 10 personas están con un grado de deuda y si tú analizas también, porque uno podría decir, sí, pero es que todos ganan poco. Sí, en Chile se gana poco, en cierto de real, pero también 1 de cada 2 chilenos compra Starbucks, de los cafés que son de comprado. 1 de cada 2, o sea, 50% del market share. Un café que cuesta 6 lucas, y hoy día ni siquiera te lo firman. Hoy día en la clínica alemana, tú compras un Starbucks que la señora se da vuelta por una maquinita, te lo pasa, 6 lucas. O sea, es impresionante. Y ese es un caso. Y tenemos todas las marcas que se le ocurra, todo está en Chile. Entonces, plata hay. ¿Ah? Hay gente que está gastando más de lo que puede y todo lo que tiene, y entonces uno puede reducir los gastos. Y el ejercicio que hice yo para partir, que siempre lo recomiendo, es el autodiagnóstico, que esto es como el doctor, si uno no puede tomar remedios si no se diagnostica primero. Y obviamente aquí no hay como tantos coaches financieros que sean como para ese tema, pero uno sí puede hacer un análisis de cuánto gano, que es lo más fácil, a menos que uno tenga demasiados ingresos distintos, pero no es lo clásico. Normalmente es un sueldo o 2, ¿ya? Pero cuánto gasto. Y duele. Ese ejercicio cuesta hacerlo. Es latero además, porque uno empieza, es que tengo 3 tarjetas y los estados de cuenta, y ahí uno recién empieza a cachar que no entiende nada. Porque es que los facturados, lo no sé qué, lo devengado, ¿qué es esto? Ya, pero hacer ese ejercicio, que es doloroso, te va mostrando si tienes uno u otro camino. Un camino es ganar más plata, que siempre es un buen camino, pero ganar más plata no es así. Yo no puedo decir, hoy mañana me desperté empoderado, me leí un par de libros de autoayuda y le dije a mi jefe, gano más plata. Eso no existe. Sobre sur, por huevo, no pero entonces, normalmente el otro camino es reducir mis gastos, aprender a vivir acorde a los ingresos reales que tengo. Y ese fue mi camino. Y después igual me puse a ganar más plata, pero eso aparte. Salir a caminar, que por eso bajé harto de peso, fue muy bueno. ¿Y por qué era caminar? Porque no me podía nada, pero o sea, en verdad sí me costaba hacer otro deporte, pero me permitía, porque uno siempre no tiene tiempo, es muy difícil y todos estamos siempre hasta el forro, entonces salir a caminar me permitía tener una actividad de 1 hora donde yo realmente podía ponerme, en vez de música, educación.
y me ponía a escuchar podcast de educación financiera, Neurona Financiera. Ese fue el primer podcast que escuché, que me volví adicto, y después audiolibros, y está lleno de cosas educativas que uno puede ocupar en ese tiempo que uno dice que no tiene nunca tiempo. Hay gente que lo hace en el metro, hay gente que lo hace manejando, pero la gracia, manejando yo encuentro que es más difícil que uno se le quede porque uno igual está atento a muchas cosas. Caminar es muy fácil y entonces uno puede retener. Si uno empieza a subir cerros, probablemente esté medio agitado y va a escuchar la mitad. Entonces eso para mí fue lo importante. Y el último fue los focos en los ingresos, que después voy a contar un poquito de eso. ¿Y por dónde empiezo? El presupuesto básico. Ingresos, egresos, deudas, entender en qué está mi plata. Mis deudas, por ejemplo, estaban en 7 acreedores en esa época más o menos. Eran como 3 tarjetas de crédito, 4 tarjetas de crédito, un consumo, deuda a mi hermano y no me acuerdo cuál era el otro. Pero desordenado. Consolidé todo, en mi caso, en un solo crédito para empezar a salir de este hoyo, ¿ya? Proyección versus realidad. ¿Qué pasa mes a mes? Porque una cosa es que yo me ponga las pilas, ya, ahora sí, mira, en el Excel, compadre, voy a tomarme de 2 cafés al día o de 4 cafés al día, voy a tomarme 0. No es real, probablemente, y uno va a ir ajustando, pero es importante hacerlo. Y uno empieza a entender, no sé si alguno trabaja en una empresa que le ha tocado hacer presupuesto o de su área, o empezar a decir como, lo más clásico en la empresa es que uno proyecte todo el año. Y normalmente los presupuestos tú los proyectáis a finales de este año, estás proyectando el próximo año completo. Y después tú todos los meses tenés que reportar al directorio, a quien sea, si estáis cumpliendo los presupuestos. Suena súper lógico, es obvio. Si tú quieres que la empresa crezca, tú armas un plan para que crezca. Y es muy raro que uno como persona no se auto hace un plan. Es como que yo floto y si me va bien, bacán, y tengo un par de proyectos medio volados que si salen, si los planetas se alinean y soy buena onda, se cumple. Pero en la empresa, para que crezca, se proyecta. Y después va cambiando si es que en verdad las cosas no se están dando como uno quería. Uno como persona puede hacer eso. Entonces uno arma un plan. Esto es lo que me voy a gastar, más o menos. Obviamente uno nunca sabe perfectamente, pero si tú revisáis 3 meses para atrás, más o menos podéis proyectar tus meses que vienen y saber que en Navidad me voy a gastar un poquito más, que el 18, qué sé yo, y uno tener ciertas fechas que tengo que tener un poquito de acumulado para ciertos gastos. Entonces, ir proyectando, pero ir revisando realmente cómo me comporto. Y nombrar a tus metas, que es lo que les dije. Ahorro para las vacaciones, que fue en mi caso. Fondo de emergencia. Normalmente el fondo de emergencia son los primeros 3 a 6 meses de tu sueldo. Uno debería tener la tranquilidad que si se queda sin pega, tiene 3 a 6 meses cubierto. Y uno duerme de otra manera. Y les juro, uno cambia y no es como que te ayuda a ganar más plata, pero sí, porque cuando uno tiene deudas o está al justo, vivir al justo, tú no puedes pensar mucho más allá de tu nariz. Y estar endeudado, yo le digo que es como sentirse ahogado. Y los ahogados normalmente es una actividad que es peligrosa, los salvavidas en el fondo. Salvar a un ahogado es peludísimo porque los tipos están dando manotazos de ahogado y pueden incluso hundir a una persona con tal de ellos respirar, porque están desesperados. El endeudado comete actos desesperados. Muchas veces hay gente que por deuda se caga a la familia, comete errores o cosas que parecieran casi de delincuente, y tú en verdad sabés que la persona no es delincuente, pero estaba dando un manotazo de ahogado, estaba desesperado, no sabía cómo llevar para la casa, que le iban a quitar la casa. Hay un montón de cosas que pasan cuando uno tiene deuda y da manotazos de ahogado. Entonces uno no puede planificar cuando está ahogado. Por eso el primer plan siempre es tratar de salir de ese hoyo, o al menos controlarlo y empezar a ahorrar entre medio. Porque cuando tú sales del hoyo, empezás ¿a qué? A mirar. Entonces yo cuando empecé a salir de mis deudas, fue mucho más fácil empezar a pensar en, ya ahora sí, ¿qué puedo hacer para ganar más lucas? Porque ya no estoy pensando que si me despiden mañana cagué, ¿no? Sino que ya estoy más o menos tranquilo con lo que estoy ganando, lo que estoy gastando. Y ahí empecé a planificar que, pucha, si hago un plan de venta, y en mi caso me fui por el lado inmobiliario, que es lo que yo trabajaba, y aumenté las ventas de la empresa, me dieron un bono, gané 3 veces más ese año, por distintas razones. Entonces, ¿pero por qué? Porque uno empieza a mirar con un ojo distinto, ¿ya? Eso es muy, muy relevante. Y en mi primer Excel de gastos, como les digo, el café fue un extremo. Era realmente insólito que me gastara 10 lucas diarias en café ganando 2 millones de pesos. O sea, es impensado. No tenía excusa. ¿Ah? No, aunque uno diga, es que yo soy sibarita.
10% del sueldo en un café es de tonto. No. Entonces, uno tiene que ir encontrando, bueno, para chupar también un poquito, a veces, ya, los regalos. Y esto siempre digo que es el ego, porque a mí me gusta dar buenos regalos, porque se siente como querer poca cosa. Llegan todos con regalos normales y yo, la crema bichila, no sé qué, para las amigas que no conocía, o sea, como para la futura ex de un amigo. Entonces decía, puta, hoy día lo pienso y súper absurdo, pero en el minuto uno igual se sentía como bien. Por eso digo que el ego no se manifiesta, no es que uno ande ahí pechugón y se crea bacán, sino que son detalles, pero a mí me gustaba como la sensación de que yo llegaba con un mejor regalo. Y que todo así como, ay, gracias, te pasaste. Y yo, por dentro me sentía como, wow. Entonces, y salía a comer, y acá, igual esto es medio inversión, porque casi conocí a mi señora, pero yo siempre hablo de Tinder, que es una aplicación que amo. Yo ojalá algún día haga algo con Tinder, porque ahí conocí a mi señora. Pero antes de mi señora pasaron varias. Y no tantas, no se imaginen ya, pero no pololas, sino que yo estaba conociendo. Y tenía mi restaurante favorito, que era el Taringa, en Vitacura. Y a mí me gusta también, llegar y que el garzón como que ya me conocía, entonces decía, la misma mesa de siempre, Francisco. Y la mina, yo decía al tiro, y ya la hice. Como que yo me sentía como, wow, soy superior. Entonces, era tontera. Y por dentro, acumulando deuda, como los dos huevos. Entonces, identificar en qué se te está yendo la plata, ¿ya? Y esto me enseñó a vivir, en mi caso me puse la meta de vivir con el 70% de mi ingreso. Es fácil y mucho más fácil cuando uno está soltero, sin hijos, porque uno suena bonito. Hoy día los vaivenes son así, ¿ya? Pero hay que ponerse alguna meta. Al principio fue ahorrar un 3%, después fue un 5%, y cuando empecé a vivir con un 70%, ahí me estanqué, porque de lo que dije, ahora quiero que mi vida mejore. Entonces mi sueldo empezó a aumentar, y sí, ahora sí cambiaba el auto, me iba mejor, ¿verdad? Pero ya siempre ahorraba un base de 30%. Hasta que nació Hugo. Pero hoy día tiene unos vaivenes distintos. Pero siempre ahorro, en el fondo, esa es la idea, ¿ya? Crear objetivos. ¿Por qué los objetivos son tan relevantes? Porque si no, no sirve de nada la plata. O sea, es poca gente, y de hecho al revés, enamorarse de la plata se llama ser tacaño. Es como, ¿para qué queréis plata? Pero es muy distinto decir, oye, estoy ahorrando para la universidad de Hugo. O sea, para mí ese objetivo es imposible. Cuando si un mes se me ocurre como, no, este mes no le voy a meter plata al fondo de la universidad, es como, me siento penca. O sea, como, ¿cómo no voy a pagar? Estoy pagando la educación a mi hijo. Entonces, un objetivo claro. Jubilación, ya lo hago con APB para saber que tengo un beneficio tributario. Entonces busco instrumentos que me aporten, porque así también me dan menos ganas de sacarlo, ¿sí? Porque si es un instrumento demasiado líquido, o sea que lo puedo sacar en cualquier minuto y no tengo ninguna traba, me es difícil cumplir mi objetivo muchas veces. Entonces la APB tiene beneficio, o una propiedad. Las propiedades a mí me gustan mucho en demasía. Yo trabajo hace años en esto, porque ahí uno tiene que conocer sus limitantes, pero la mía es de que si tengo plata me gusta gastarla. Y aunque yo haya aprendido, leído libros, todo lo que queráis, igual si tengo la cuenta con plata, estoy así como todo el rato decimos, Play 5, ya no sé, me baja la tentación de cosas. En vez, si pongo la plata en propiedades, que para otras personas al revés es súper malo porque es ilíquido, es como que, ¿qué pasa si me pasa una emergencia? Yo ya tengo mi fondo de emergencia, pero la plata que me sobra, propiedades. Entonces cualquier cosa que me baja la tentación y me quiero comprar una cuestión en caché, no puedo, está ahí, en un pie, no hay nada que hacer. Entonces se siguen pagando mis departamentos, vamos funcionando y voy acumulando de a poquito bienes raíces que después me van a ir, en mi caso, buscando ahí jubilación. Les pongo nombres también, un departamento de Sofi, otro Hugo, porque para mí uno de esos dos va a ser la universidad cada uno. Y hay uno con los objetivos te ayuda a no tocarlos, porque tienen un nombre específico de algo que tú quieres, ¿ya? Eso es súper importante. Y esto, identificar el problema que tienes. Hay que hacer ese ejercicio. Siempre, no siempre, pero el 90% de las veces nuestras deudas, nuestros problemas financieros tienen una raíz de algún problema que tiene que ver con nuestro comportamiento, ¿ya? Siempre existe el caso de que, es que a mí se me enfermó mi viejo y una clínica y la cuenta es con 300 palos, pero son los menos. No todos tienen al papá enfermo de 500 millones que cagó la familia, eso no es tan real. Normalmente son malos hábitos y malos comportamientos que uno tiene que ir trabajando, ¿ya? Y anotar todos tus gastos, que eso hoy día cada vez la tecnología nos ayuda más. Yo lo que hacía es que una vez al mes me sentaba a mirar los gastos, a ver las tarjetas y todo. Hoy día incluso hay aplicaciones, yo soy socio de una, pueden bajársela, se llama Save Money, pero que tiene una inteligencia artificial que tú le contáis tus gastos. Decís, oye, hoy día me compré un café de 3.500, ¿verdad? Y te arma un presupuesto.
y te dice cómo has gastado todo el mes. Entonces, hoy día existe formas de hacerlo más fácil, pero cualquier forma vale. Si es un Excel, si es un blog de notas, háganlo. Y ejecutar el plan acorde a la realidad. Que eso, recomendaciones que me pasó a mí. Por ejemplo, fue muy duro empezar a ahorrar en varias cosas. Igual yo estaba mentalizado, pero uno es la motivación, que yo la busqué en los podcasts, ¿no? En los podcasts, en los audiolibros. Yo no tenía una familia motivada así como que te ya, hermano, ahorremos todos. No, mentira. Amigos tampoco. Yo les dije, voy a empezar a ahorrar. Ay, que pues, si tú eres gerente y te crees, entonces, o te empiezan a tirar memes, ya, porque obvio, porque son los amigos, son así, los amigos de la vida, puros memes de gay. Entonces, empezaba como el grupo de amigos. Y después, ¿qué ocurrió? Dije, ya, mi señora, hablar con ella, nos pusimos juntos. Llegué a la oficina, yo estaba acostumbrado a ir a almorzar afuera, porque también casi todos los días, porque era como el típico lugar para almorzar con los otros gerentes, y era parte de, como un ritual, y llegar con los tuppers, porque una de nuestras prácticas en el fondo con mi señora fue, vendamos los 2 autos, que eran los 2 autos nuevos, los pasamos a un auto usado, que valía 1/5 de los otros 2 autos, empezamos a cocinar todos los domingos para la semana, y llegar con tuppers. Y créanme que cuando uno tiene ese ego, duele, porque entonces hay que ir buscando, a veces mentirilla, porque si tú decís ahorro, quizás cada vez está menos, ojalá con mi educación financiera esté más de moda, pero ese entonces cagado. Pero ¿qué sí funcionaba decir? Es que estoy a dieta. Y ahí nadie habla del cuerpo ajeno, ¿no? Compadre, funcionaba, perfecto. Entonces, no, que estoy haciendo una dieta súper... sea, qué buena, ¿y cuál es tu dieta? Y después todos los buenos cagados en plata y empezaron a tener tupper también. Entonces, funcionó. Como que les desbloqueé una forma de ahorrar. Porque al final la gente se deja llevar. ¿Ah? Se deja llevar por los malos hábitos, porque son agradables también de hacer. Entonces, y lo peor es que uno, sin querer, lleva a los cabros chicos lo mismo, porque llega el cabro nuevo, el cam nuevito, que llega ganando, no sé, en ese minuto en la empresa, no sé, un palo. Recién salió de la universidad y todo el tiro le decís, vente a almorzar con todo, así va a estar con los jefes. Y los buenos decían, obvio, sí, no, ¿de qué te voy a decir a los jefes? No. Entonces empecé a llamar, a acostumbrar a cabros que están empezando su vida laboral a almorzar por 15 lucas. ¿Sí? Y pasa mucho. Como las dinámicas empresariales te empiezan a llevar a tener un estilo de vida que después uno no lo entiende, pero dice, no, es que no alcanza, no, si está todo caro. Que es verdad que está caro, pero igual hay formas de vivir mejor. Me gané un súper buen título, por eso me preocupé de bajar de peso ese año, el guatón de la leche. El guatón de la leche, ¿por qué? Porque yo tomaba el café afuera, y no sé si les pasa a alguno, pero ¿quién tiene en su oficina café de la oficina? ¿Que tiene una máquina de café en la oficina? ¿Alguno? ¿No? Allá, uno, ya, poco. Un privilegio, ya. En mi oficina había café, pero generalmente como que uno odia el café de la oficina. Y uno igual bajaba a comprarse el del Oxxo o el de no sé qué, como la típica. ¿Y por qué no? Es que me gusta el de vainilla o el de Marley. Cuando se lo en Marley, todo el Marley. Entonces, el café gratis, pues. ¿Qué dije? Ya. ¿Cómo hago más rico el café de la oficina? Empecé a llevar cajas de leche. Llevaba 2 cajas de leche semanales. Entonces cambié de gastarme 10 lucas diarias a gastarme 2 cajas de leche semanales. Obviamente todos empezaron a tomar café de oficina con leche. Y después logré negociar, como mis principales victorias, que la oficina pusiera un refri con leche. Entonces pasé a ser el guatón de la leche hasta que fui un poquito más flaco y ya se quitó ese título. Pero hay que ir uno buscando llevar la batuta en estos temas, ¿ya? El músculo financiero se construye con constancia. Hay que ir todos los días, es paso a paso. Y ojo, si se gana, no crean que uno lo desbloqueó y la hizo, porque seguiría siendo flaco. Si en verdad bajé peso como 20 kilos, después subí como 15. A mí la pandemia me ayudó muchísimo. Pero uno tiene que meterle constancia. Y yo en ese minuto me enfoqué solo en la parte económica, ya no me dio con ambas. O sea, el gimnasio más bajar las deudas era muy peludo. Y elegí una batalla y hoy día me puedo operar. No, a ver. Hoy día puedo costearlo de otras maneras. Pero quiero ganarle a esa pelea. Este va a ser mi último año de pelearla. Pero se construye con constancia, ¿no? Son hábitos que uno va armando y ahí también libros súper buenos, Hábitos Atómicos, que es un libro que básicamente, si han visto La Hormiga Atómica, no, son un libro que básicamente te dice de hábitos chiquititos, ponte como, ejemplo que yo lo hacía, para levantarme e ir a caminar, y parece como de película hueona, porque uno piensa que como que son tonteras, pero ponía antes de dormir mis zapatillas y dormía con buzo.
Y obviamente mi señora me decía, puta, buen rancio, como que, porque salía directo de la cama a caminar. Pero es que si no, no lo hacía. Era, ¿sí? Entonces era un detalle, era con buzo, obviamente ya pilla la polera, me ponía otro porque duermo con tipo de polera ordinaria, no podía salir con la polera con hoyo, pero lo único que tenía que hacer era pararme, zapatillas puestas ahí mismo, dormir con calcetines, que no lo recomiendo, eso después lo cambié, dije ya no puede ser tan, ya eso no me gustaba, pero hice que se me hiciera fácil la tarea de levantarme y salir a caminar, ¿ya? Los podcasts también, ya los guardé, voy a ser más fácil, los guardé los que me gustaban, entonces los iba escuchando. Y uno va buscando pequeñas cositas que te ayuden a hacer una tarea más fácil, pero es una tarea. ¿Ah? No es un hábito completo, porque si tú dices, no, ahora a partir de hoy, que nunca en mi vida he ido al gimnasio, voy a ir al gimnasio, y el hueón que gasta, voy a pagar el año completo, porque con eso me va a doler. Mentira, ¿cuántos han pagado? ¿Le ha pasado que alguna vez han pagado algo? Y es muy común. Porque ese dolor duele un ratito, es como que te motiva la primera semana, segunda semana, pero ya chao, costa un día. Uno se vuelve ahí ingeniero comercial. Entonces, listo, hábitos chiquititos que te ayudan a completar el ejercicio. Y lo importante es el hábito de ahorrar, aunque sea poco. En mi primer ahorro fueron 50 lucas. Primera vez que yo vi, o sea, probablemente antes lo vi cuando más chico, sino no tengo recuerdos que a los 18 años estaba endeudado, pero uno como que vivía el día a día, qué sé yo. Pero desde que empecé con esas deudas, o sea, esos 15 millones que partieron con 1 millón, después 2 y uno lo va agrandando, el poder consolidar mis deudas, ordenar mis gastos, y en enero, porque fue el mismo mes, para mí fue muy, muy impactante, terminar el mes con 50 lucas fue heavy, fue esto de sacar el agua, ¿ah? Y sí, todavía estaban mis 15 millones de deuda, pero yo ya sabía que era una cuota de 500 lucas y el primer mes lo logré pagar. El segundo mes logré ajustarme un poquito más, logré ahorrar como 100 y creo que lo máximo que logré fue 150 y no más que eso. Y ahí, ¿qué hice ahí? Necesito ganar más plata. O sea, mi costo de vida, o sea, yo ponía 500 lucas para la deuda, que era el consumo que pedí para salir de ese hoyo, 400 lucas que le ponía a mi mamá, porque yo tenía que mantener a mi mamá, y tenía que vivir con el resto. ¿Sí? Entonces, ella ya no podía, o sea, sí, ya podría haber hecho extremo, irme a vivir a otra comuna, ya, pero igual traté de mantener un estilo de vida más o menos de mi estándar que me gustaba, pero reduciendo hartas cosas, ¿ya? Y empecé a ganar más plata. Pero ella tenía la motivación, está mucho más entretenido, tenía ganas, como que cambió todo, porque logré una victoria, ¿ya? Y eso es importante, ir celebrando las victorias que uno va haciendo. Entiende tu plata, manejar el dinero, el ahorro es la primera inversión de todas. Normalmente uno tiene las 50 lucas y casi que ya, ¿y qué hago ahora? Bitcoin, nada, no voy a ganarte esa plata. Con 50 lucas en Bitcoin no va a pasar nada, o en cualquier cosa. No te va a comprar un departamento, no nada. Normalmente cuando uno habla de interés compuesto, se demora como 15 años, recién 15 años, en que los intereses acumulados superen a la plata que tú aportas. Entonces, o sea, durante 15 años, un interés compuesto del 8% anual, que es una inversión promedio, así más o menos buena, 15 años, primero es más importante tu ahorro. Entonces hay que acordarse que el ahorro es súper potente. ¿Ah? Del ahorro nace la inversión. Y obvio, ya cuando tenés tu primer millón, va a decir, pero que imagínense, porque uno dice, ya, tengo 1 millón, ¿dónde lo invierto? El 10% anual. Y al año siguiente ahorraste otro millón tú. ¿Y cuánto te dio tus inversiones? 100 lucas. Y uno dice, wow, 100 lucas me cambió la vida. No, porque eso en el largo plazo se convierte en algo que puede ser más entretenido y más interesante. Entonces al principio recuerden que el ahorro es la primera inversión, el tener plata, el decir que estoy logrando, esa es la primera victoria. Y después invertir, créanme que no es tan difícil, porque no hay que pensarla tanto. Ahorrar depende de uno, casi 100%, obviamente hay 1000 factores externos, pero en general el ahorro es tú, ¿no? El ganar más plata, tú. Invertir, podéis contratar asesores, podéis hablar con tu ejecutivo de banco. Uno podría decir, sí, pero es que te van a cobrar más comisión. Pero estás ganando igual, vas a ganar más o menos. Pero alguien invierte por ti. Esa pega está hecha. El ahorro es tuyo. Tú no puedes decirle a alguien, oye, te quiero pagar para que me ahorres. Eso no existe. Oye, quiero pagarte para que me aumenten el sueldo. Eso no existe, ¿cachai? Pero tú puedes pagarle a alguien para que te ayude a invertir la plata. Entonces, la inversión siempre piensen que es el paso más fácil. ¿Ah? Estos son los primeros. Y foco en tu salud financiera. Ahora física también, pero bueno. Que me repetí el plato. Listo.
4 pilares importantes, como les digo, el presupuesto, los ingresos, que no los pierdan de foco, porque de verdad uno puede empezar a ver y se te abren las ampolletas de empezar a ver cómo ganan más lucas, ¿no? Y empiezan a haber oportunidades, y lo importante, cuando tú empiezas a ser un poquito más conocido en lo que sabes hacer, se te abren más puertas, ¿no? Hagan bien su pega. Uno de repente piensa que no, es que tengo que buscar para afuera. Obviamente hay empresas que son unas miércoles, pero yo tuve la fortuna que caí en una empresa con un dueño muy decente, que el gallo me abrió la cancha para empezar a crear contenido. Yo le dije, oye, estoy rayando con esto de la educación, ¿puedo hacer educación inmobiliaria? Obvio, Pancho, lleváis 6 años sacándote la mugre, compadre, dale. Y eso es importante, la buena reputación, el hacer la pega bien, en el fondo, el ser alguien que entrega más de lo que dice tu contrato. Desde mi punto de vista es como la forma que yo aprendí, por lo menos. Porque si uno hace lo que te dice el contrato, tú ganas lo que dice el contrato y chao, y no tenés nada que... Es como ya, es un acuerdo equivalente. Pero yo entregaba un poquito más y se me empezaron a dar un poquito más de oportunidades con el tiempo. Entonces, ahí empecé con el foco en los ingresos. Y también hice Uber en ese año. Me acuerdo perfecto que les dije a los vendedores como, oye, porque están alegando que no habían clientes, pero hagamos Uber. Pues la gente que tiene Uber paga tarjeta de crédito, deben tener capacidad de crédito, pueden ser inversionistas inmobiliarios. ¿Cómo se te ocurre la hueá ordinaria? Soy vendedor, soy broker inmobiliario. Ya, el gerente, entonces voy a ir a hacer Uber. Y en las tardes, no tenía hijos, obviamente, entonces uno tiene que ver sus limitaciones. Pero igual, aunque tenga hijos, probablemente si estáis mal, vais a tener que hacer ciertos sacrificios. Hablar con la pareja, pues, trabajar más de la cuenta, dobles turnos, fin de semana, porque salir del hoyo no se hace con equilibrio. Tú no decís, ya, estoy hasta el forro, voy a hacer un plan para trabajar solo 8 horas diarias y superar todos mis problemas. Eso nunca lo he visto. Es que normalmente sí, cuando dices, papito, dame plata ya, pero en la mayoría no, en 8 horas no. Difícil que tu vida cambie en el tiempo preciso. Normalmente uno hace esfuerzos adicionales. Y yo hacía Uber, y como bien así, me puse unas tarjetitas en la guantera que salía compra de departamentos que se pagan solos. En esa época todavía no teníamos, ahora ya no es más difícil eso, pero en esa época habían con margen bastante bueno. Y obviamente uno de cada 4 pelagatos que se subían al taxi, oye, ¿tú qué haces? Soy gerente. Y pero ¿qué estás haciendo Uber? No, porque estoy probando y le mostré al piloto que estoy haciendo para que vender más departamentos. Ah, ¿vendís departamentos? Sí, ¿cómo funciona? Y de repente salió no me acuerdo que el primer mes me salieron 2 ventas. Nosotros ganamos una comisión distinta a los vendedores, pero más o menos eran 500 lucas. Entonces imagínense, sueldo de 2 millones, el primer mes pasa a 3 millones. Hice ese experimento. Y fui a decirle a los vendedores que lo hagan, no me pescaron en pelota porque no querían, pero bueno. Pero para mí fue un hallazgo de formas de generar nuevos ingresos. Después ya no lo hice haciendo Uber, sino que empecé a buscar otras maneras, las redes sociales, hice un podcast de inversión inmobiliaria, se me abrieron otras puertas, ¿ya? Los que puedan, aprovechen las redes sociales. Las redes sociales de verdad hoy día son una herramienta para todos, que sigue abierta, que no tiene barrera, básicamente, y que ahí nadie está preguntándote de quién eres amigo, de dónde saliste, o sea, es para todos y da oportunidades extraordinarias. Ahorrar y después al final invertir. La primera regla, endeudarse e invertir en lo que uno conoce, ¿ya? Porque uno empieza a ganar un poquito de plata y las tentaciones llegan, y la gente que vende pomada llega. Entonces, traten de siempre invertir en chicureo, ¿no? Traten de siempre invertir en cosas que ustedes más o menos entiendan, ¿ah? Y si no las entienden, estúdienlas. Y si no quieren, y si no pueden estudiar porque están hasta el foro, por lo que sea, algún asesor que ustedes le paguen, ¿ah? Porque normalmente si no pagas es porque el tipo recibe cometa por atrás, ¿ah? Y los intereses están ahí. Entonces, siempre traten de o estudiar el tema, o asesorarse, o ambas. Muchas veces uno se asesora y igual estudia un poquito para más o menos entender lo básico, ¿ya? Siguiente paso, pensar en el futuro. Yo siempre hablo fondos mutuos, que es lo más sencillo, y después los que saben un poco más, porque acá uno se envalentona y dice, pero que los fondos cobran el 2% y los ETFs cobran 0,5%. Bacán, significa que estáis aprendiendo. ¿Existen instrumentos más baratos? Sí. ¿Significa que estos son malos? No. Solamente que son distintos. APB, para los que están ahorrando para su jubilación, yo no encuentro que no hay nada que le gane. Porque la APB, recuerden que en Chile el Estado te paga un 15% de regalo.
que es contra la jubilación. Pues si tú lo sacas antes, perdiste el 15. Es un 15 virtual, por así decirlo. Tiene un tope, el Estado no es tan dadivoso. Pero es plata. O sea, tú ahorras 1 millón de pesos y son 150 lucas de rentabilidad virtual regalada, por así decirlo. Más lo que crezca el fondo y todo el tema. Entonces la APB simplemente, y recuerden que la APB es un fondo, solamente que tiene la serie APB, se llama. Y cuando tú ya ganas más plata, tú bajas impuestos. Un tipo que ya está en un tramo alto, que gana, no sé, 7 millones mensuales, que está pagando una tracalada de impuestos, ¿qué hace esto? Reducción de impuestos. ¿Hasta cuánto? Hasta 600 UF. Que no es que tú bajes 600 UF de impuestos, tú rebajas, si tú ahorras y te inventas 100 UF, 100 UF te descuentan de tu base de impuesto global complementario y en el tramo que estés vas a ahorrar eso. Si estás en el tramo al 40, te estás ahorrando 40 UF de impuestos por esas 100 que pusiste. Plata que queda para tu futuro, plata que en el fondo... Y uno dice, ¿pero por qué eso? Porque el Estado está premiando a los que no va a tener que mantener en el futuro. Es lógico. ¿Sí? Tú mismo te auto mantienes y mejor. Y no vais después con la PGU de 250 lucas, bacán, no va a cambiar la vida con las reformas que están haciendo. Bienes raíces, en Chicureo, ¿no? Bienes raíces en cualquier lado, obviamente tienen que ir viendo, pero los bienes raíces para mí son espectaculares. Y es tan rápido, la inversión inmobiliaria tiene 4 negocios que a mí me encantan, que siempre los converso con todos. Primero, plusvalía. Plusvalía, recuerden que es todo lo que no depende de mí. ¿Ya? Plusvalía no es comprar una casa en un remate y arreglarla y venderla, o comprar una casa y pintarla mejor. Eso es un negocio, que puede ser tremendo negocio. La plusvalía, tú no puedes saber cómo va a ser, tú puedes especular, puedes creer, puedes tratar de hacer proyecciones, pero es algo que crece por factores que son distintos y externos a tu control. ¿Qué cosa normalmente? Una estación de metro que se está produciendo, la inauguración de un mall como el MUT, que la reventó en ese sector. No sé si lo que han ido el MUT en Nueva York, nunca he ido a Nueva York, pero puede ser, pero que me han dicho que es así. Entonces hay lugares que uno va viendo y por ejemplo plusvalía, como uno proyecta. En mi caso yo tengo un terreno en el sur que lo compré a 5 minutos del puente que está uniendo Chiloé con el continente. Yo estoy por el lado del continente, y a 5 minutos de Playa Brava, creo que se llama, que es donde hay un condominio, donde hay casa. Por ejemplo, la familia Piñera tiene casa, los Franque, que son una familia que eran de mi colegio. Entonces dije, puta, si mueren, o sea, si estos gallos deben tener alguna visión, están a 5 minutos, y a los 5 minutos hay un puente que es una obra de miles de millones de dólares de envergadura. Acá hay proyección posible. Igual no sé si lo voy a chuntar, lo más probable que sí, yo de hecho ya ha ganado, pero uno ahí puede ir proyectando plusvalía. La plusvalía me gusta conectarla al tiro con el último punto. La inversión inmobiliaria, normalmente uno dice, mira, ¿cuánto renta una inversión inmobiliaria? Si la encontráis más o menos buena, no sé, 5%, 6%, ponle máximo ya, 6%. ¿Encontráis en otros lados 5%? Sí. ¿Ah? La plusvalía, ¿cuánto es? Ya, uno, para que nunca caigan un vendedor así con los dientes, la última década ha sido espectacular. O sea, entre el 2010 y el 2020 fue espectacular. 100%, sí, locura, día anual. Pero la realidad, o sea, en Estados Unidos el promedio es 1,4 anual, promedio. Acá en Chile será, no sé, 2,5, porque es un país emergente, desde que va por crecer. 3%. 5% más 3, 8. Eso igual lo conseguí en un fondo o en otro lado. Entonces, ¿cuál es la gracia? Normalmente es que yo me endeudo. Y ahí se vuelve súper interesante la inversión inmobiliaria. Porque yo, por ejemplo, en mi primer departamento me lo compré pagando 3,4 millones de pesos, valía 34 millones, 1400 UF de esa época, que era rica la UF baja, pero lo vendí a los 5 años 56 millones de pesos. Y me gané 22 en el camino, y entre medio además me sobraba arriendo y dividendo. Pongan que gané 25 palos en total. En esa época yo estaba endeudado, obviamente no pagué mis deudas y me fue la plata en 6 meses. Por eso es que la educación es tan importante. Yo tuve 25 millones en mi poder y se me fueron en menos de 6 meses. Porque achuntarle a una buena inversión sin educación financiera es como ganarse el quino. No sirve de nada, te va a hacer zumbar, ¿ya? Entonces la educación es muy clave. ¿Y qué ocurrió? Yo puse 3.400.000 y no puse ni un peso más. Ya los gastos operacionales, 600 lucas, 4 millones puse en total. Era otra época, hoy día son 10, 15, da lo mismo, pero los montos cambian. Pero más o menos la ecuación es similar. Con montos hoy día crecían más bajas, eso sí. Puse 4 millones, saqué 56 más el arriendo. O sea, a 4 millones le saqué más de 20 palos. Eso fue la magia, esa fue la gracia
importante de la inversión inmobiliaria. Que si no, yo lo habría sacado a 34 millones, lo habría sacado a 50, que igual es bueno, pero no una duplicada en 5 años. Es un porcentaje importante. Pero sacarle 20 millones a 4 es multiplicar por 5. Entonces, el apalancamiento es muy potente. El cash on cash es el que tú inviertes y este es un negocio que tiene flujo. Que esos son pocos negocios que tienen flujo inmediatamente. Normalmente yo ahorro toda mi vida para hacer un globo y después me jubilo y saco parte de ese globo, ¿no? Y se desinfla además. La inversión inmobiliaria tiene flujo constante que normalmente te logra pagar los intereses del dividendo, que eso también es muy bonito, que es lo que digo, la amortización del crédito. O sea, el arriendo cubre muchas veces no el dividendo hoy día, pero sí cubre el costo de la deuda, ¿no? El arriendo logra cubrir parte del dividendo que es tu deuda y el resto es capital. O sea, uno cuando dice, no, es que qué paja, yo tengo que poner 100 lucas de diferencia. Pero eso son 100 lucas tuyas, estás ahorrando en UF, es tu propiedad que estás pagándola. Y ahí uno empieza a entender que es un negocio que va creciendo, porque la propiedad crece de valor y además tiene flujo. Y cuando se termina de pagar, tú tienes flujo y un activo que sigue creciendo de valor. Entonces eso es muy, muy lindo. Y hay un par de estrategias que les quiero contar. Ay, se larga la PPT, se me ha olvidado. ¿Pero está entretenido? Ya. 4 claves de inversión inmobiliaria. Ubicación. Siempre es clave la ubicación. El mundo inmobiliario no lo es todo, pero es una de las cosas más importantes. Así como que voy a invertir al lado de la cárcel. Es obvio que va a ser un problema, pero si uno invierte en un sector que tú ves que hay potencial, que está deprimido, que puede crecer, que está al lado de centros comerciales, de habitacional, de no sé qué, uno puede más o menos achuntarle a la plusvalía, que normalmente eso hay que recordar, para mí la plusvalía es como un manjar, ojalá que haya harta, pero a mí lo que me importa es que hoy día más o menos sea rentable. Y si ese negocio hoy día es rentable y además tengo proyecciones de crecimiento, esto puede ser una bomba espectacular, ¿ya? Entonces, la ubicación. El precio, comprar barato. Siempre eso, el precio es eso. Pero barato no charcha, no me refiero a comprar más barato que lo que vale ese tipo de unidades, ¿ya? Porque si alguien me dice, oye, yo compré barato, compré en la inmobiliaria los objetos verticales, lo barato cuesta caro, ¿ya? Barato no es sinónimo de comprar mal, no es como comprar Temu, ¿eh? Sino que es buscar que sea barato para la calidad que tiene, ¿eh? Y buscar obviamente una opción que se acomode al presupuesto personal. Calidad, que por eso digo siempre el precio y calidad va de la mano. Yo normalmente digo, no traten de que sea todo premium. Yo tengo, por ejemplo, un proyecto que compré con RBC, que es una inmobiliaria que les tengo mucho cariño, que es una inmobiliaria que todavía no usa termopanel en muchos lugares, que está muy de moda en los proyectos de inversión, que te venden termopaneles, pero el termopanel obviamente encarece los costos un poco. Y hay zonas que si no estás en una calle, avenida tan principal, lleno de autos, no sé qué, no se justifica tanto. Te bajan los costos y no, en verdad no es un aislante porque no hay tanto ruido, no hay tantos problemas como uno pudiera. Yo me compré un departamento en la Florida con ello a 2.200 UF, hace tiempo ya, pero todo valía normalmente ahí, sector 2.600 y todo. Y el arriendo era exactamente el mismo. Precio era más bajo, calidad intermedia, y se comparaba con otras calidades similares, el mío estaba como 200 UF más barato. Los que eran también sin termopanel, obviamente comparen siempre peras con peras, ¿ya? No comparen el barato con, o sea, si yo comparaba el mío del 2200 contra el del 2600, ese 2600 era más rico, ¿ya? Entonces yo comparaba contra el de 2004, que era misma calidad de terminaciones. Y demanda por arriendo, que eso uno puede ver más o menos las estadísticas, o si no, si uno no sabe o no encuentra nada, visitar el barrio y preguntar a los conserjes. Y ver también los letreros de desarrollo, uno ahí va entendiendo un poquito cómo está el sector. Primer paso antes de invertir, y con esto termino, me despido, es el cambio de mentalidad. Hay que transformarse a través de la educación. Nunca paren de aprender, porque el que para de aprender deja de crecer. Muchas gracias. Y es más fuerte el aplauso. Entre Biel y Ackerman, weón, me voy a tirar al precipicio. Vos cachai, yo tengo 60 años. Todos los males, weón, multiplícalos por 7 hijos que tengo yo. Hice todo mal, weón. Ya los que vivieron la otra charla, mi papá nunca me habló, esta weón. Casi me pongo a llorar. Oye, extraordinario, Francisco. Un aplauso nuevo, Francisco. Muy agradecido.